Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho. Un cordial saludo para todos ustedes, un programa de TV Peñol que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Buritica, ubicable en el número de teléfono 318-202-6040, en el correo electrónico excelenteabogada@gmail.com o en el Centro Comercial El Palacio, oficina 204 del municipio del Peñol. Hoy vamos a tocar entonces el tema de la regulación de visitas, un tema muy común, un tema doloroso, esa regulación de visita de los menores cuando hemos tomado la decisión de separarnos, de enfrentar uno de los tragos más amargos que puede enfrentar una persona. No existe un libro que defina qué se puede sentir cuando existe esa ruptura como tal. Entonces, frente a esos niños, frente a esos menores que quedan cuando hay una ruptura del matrimonio, ¿cómo vamos a pactar esa regulación de visitas? O en el caso en el que decidimos no casarnos y procreamos un hijo con alguna otra persona y esa persona pues nunca tomó la decisión de que estaríamos juntos, pero queda ese menor en el medio de con quién va a compartir. Pues si realmente tiene más derecho mamá por estar con él o papá por haber quedado con él, y si la otra persona pierde esos derechos por incumplir algunos deberes. Entonces, empecemos definiendo que la regulación de visitas, en algún programa hablábamos de la cuota alimentaria. La regulación de visitas, a pesar de que se pueda ver como un tema muy relacionado con la regulación de alimentos, con el derecho a alimentos, es un proceso distinto al derecho a alimentos. Y es que entendamos la regulación de visitas, el derecho a la visita de los menores, el encuentro con sus padres, con el progenitor que no quedó con el menor, entendamos eso como un derecho del menor, no un derecho del papá o de la mamá. Hemos entendido la regulación de visitas, el compartir con ese menor, como si fuera el derecho del que se equivocó y fuera un premio, y nos llenamos de rencores, de resentimientos frente a eso, y el derecho realmente es del menor, porque si nos ponemos a analizar, ese niño o esa niña requiere que, a pesar de que sus padres no estén juntos, no necesariamente los menores necesiten ver a sus padres juntos, pero sí necesitan verlos bien. Y verlos bien, ¿por qué? Porque ese menor requiere un crecimiento no solamente económico, de alimentos, sino también ese afecto que como padres podamos brindarle a nuestros hijos. Entonces, frente al tema de regulación de visitas, es muy marcado cuando decimos, por ejemplo, que el padre no ha dado alimentos a los hijos. Entonces, es entendible porque como mujer puedo pensar, si el padre de mi hija no da alimentos, entonces uno dice, entonces la quiere disfrutar, quiere pasear con ella, quiere compartir recreación, pero no da un alimento y es a mí la que me toca sola. O vamos a poner también el ejemplo del papá que queda con los hijos, entonces la mamá dice, no, yo vengo a disfrutármelos cada 8 días, cada 15 días, y no aporta absolutamente nada. La naturaleza o lo que se compadece con el derecho es realmente que el menor tenga sus alimentos. Para eso trabajemos, para darle a nuestros hijos esos alimentos que ellos requieren, pero también para que puedan compartir con el progenitor que no está con ellos, y que no está con ellos por cualquier razón, sea porque ocurrió una ruptura, o porque se procreó un hijo no en el mejor momento, o porque lo que nosotros llamamos fue un desliz, lo que haya sido, ese menor no tiene por qué pagar esas situaciones. ¿Cómo se adelanta entonces el proceso de regulación de visitas? El progenitor que no está con el menor, no se le puede privar de ese derecho al menor de que comparta o con su madre que no está o con su padre que no está. A este proceso podemos acudir a la comisaría de familia a solicitar que a través de una conciliación nos podamos poner de acuerdo sobre las visitas del menor. Las visitas del menor si van a ser cada 8 días, cada 15 días, en fechas especiales, quién va a compartir con él, un día del padre, un día de la madre, vacaciones, fechas de niños, donde nosotros queremos pues estar con nuestros hijos. Entonces, a través de la comisaría de familia puede tranquilamente brindarnos ese espacio para conciliar.
En muchos casos, lo puedo decir pues por la experiencia que se tiene acá en este municipio y en estos municipios del oriente antioqueño, en la mayoría de los casos hay que recurrir a la jurisdicción, hay que recurrir al juzgado, para que ustedes me lo entiendan, hay que tocar las puertas del Estado para decirle a un juez, mire, vean, yo soy la mamá y no me dejan ver mis hijos, yo soy el papá y no puedo ver mis hijos, no puedo compartir con ellos. Cuando eso se hace, se le puede pedir al juez que de forma provisional él pueda determinar qué días va a ver al niño, que de forma provisional hasta que termine el proceso. El proceso es en el derecho, un proceso que se llama verbal sumario, es de única instancia, es decir, no podemos acudir a este juez y después ir a otro para decir, mire, el de acá se equivocó. Es un proceso, por lo general, que debería siempre terminar en esa primera parte de la audiencia. Como les decía, es un proceso verbal sumario, entonces hacer un proceso verbal sumario tiene una sola audiencia y debería terminar en esa primera parte de la conciliación. ¿Por qué en esa primera parte de la conciliación? Porque ese desgaste judicial y que el juez venga y practique todas las pruebas y después de una sentencia donde diga si realmente el menor tiene derecho a esas visitas con papá o a esas visitas con mamá, porque realmente no están juntos, pero quien quedó con el niño no puede utilizar como esa venganza. Yo incluso acostumbro mucho que cuando estamos en esos procesos de regulación de visitas, dentro de esa misma audiencia, quien está reclamando las visitas también se concilie sobre los alimentos, porque a pesar de que son procesos distintos y no me está diciendo, no existe una causal que me diga, venga, es que si usted no está dando alimentos no puede ver a su hijo, eso no existe. Pero uno diría que lo que se compadece con lo justo, con el derecho, es que si tanto quiero también tener un premio, por decirlo así, un derecho, también tengo unos deberes y esos deberes de alimentos para con los hijos. Entonces acudimos a la jurisdicción civil a través de un proceso verbal sumario, el juez nos va a decretar, por lo general siempre decretan las visitas para los menores. Entonces uno, cuando llegan estos procesos, a veces llega el resentimiento del que queda, ¿cierto? Del que queda con el menor dice, yo no se lo quiero dejar ver, no está dando alimentos, o incluso a veces uno escucha cosas más desgarradoras, es que se fue con otra, es que lo odio, es que si le importó más irse con otra persona, entonces no tiene derecho a estar con él. O existe un tema desde la psicología que se llama el síndrome de la alineación parental, y es aquel cónyuge que pone en contra al niño, al menor, en contra del progenitor que no está con ellos. Incluso llegar hasta denuncias penales, falsas denuncias por abusos sexuales, por acoso sexual, cualquier situación que se nos presente es marcado incluso desde el derecho hasta la situación de venganza que llegamos. Lo ideal, o más que hablar de un tema jurídico acá, que pensaría yo que es un tema más desde la psicología, desde los profesionales de la salud mental, es concientizarnos de qué es lo mejor para nuestros hijos. Tal vez, como lo decíamos al inicio, ese trago tan amargo de pasar por una ruptura hace que no veamos, nos pongamos algo en los ojos o en los oídos, donde sea, para no entender que ese derecho es de nuestros hijos. ¿Qué pasa entonces cuando se pactan las visitas y es el papá el que no las cumple? Que también es muy común. Entonces se pactaron las visitas y queremos es que el niño comparta con ese progenitor, comparta con él. Es que tener un hijo no es como tener una mascota, donde pese a que las mascotas hoy en día las creemos, las respetamos y las consentimos incluso más que los hijos, pero el poner el ejemplo claro de que no es como una mascota, es decir, yo tengo un animalito y puedo dejárselo a la vecina, después lo regalé, después pude haber preguntado por el animalito. En este caso es una persona que es de nuestra sangre, de nuestros sentimientos, como para pensar en que en ese proceso de regulación de visitas nos llenamos entonces de resentimientos. Esperamos, señor televidente, que este tema, que es muy candente, muy doloroso, como es el tema de la regulación de visitas de los menores, haya sido de vital importancia para ustedes y podamos en algún momento poderlos ayudar en este tema que es muy común. Agradecemos a TV Peñol este espacio que nos brinda de su caso al derecho y, como lo decimos inicialmente, busca asesorarlo si en algún momento de su vida se vulneran esos derechos. Muchísimas gracias.
Chao.